Ya. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al coloquio semanal del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM en Cuernavaca. Nuestro invitado hoy es el doctor Roberto Vázquez Mesa del Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada. Y déjenme decir algunas pocas palabras sobre su vida. Él es originario de Ensenada, en donde cursó sus estudios básicos. Estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California, la maestría en astronomía en la UNAM y el doctorado en astrofísica en la Universidad de Granada en España. Es investigador titular B, PRI D del Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada, profesor de asignatura en la Universidad Autónoma de Baja California, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y usuario de los telescopios del Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir. Sus áreas de investigación son la física del medio interestelar y la astrobiología. Cuenta con más de 50 publicaciones científicas y ha impartido más de 80 cursos de la licenciatura y posgrado, y más de 130 conferencias de divulgación científica para todos los niveles. Fue jefe del Departamento de Astronomía Observacional del Observatorio, presidente de la Sociedad Mexicana de Astrobiología y actualmente es responsable del Laboratorio de Astrobiología del Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada. Roberto, muchas gracias por unirte hoy con nosotros, por lo menos virtualmente, y ya, esperamos a tu conferencia. Muchísimas gracias, Tomás, por la invitación. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, la charla que les traigo a continuación tiene que ver con unos objetos muy bonitos, pero también muy interesantes que se llaman las nebulosas planetarias. Entonces voy a aprovechar para hablarles la generalidad de las nebulosas planetarias, dónde se ubican dentro del contexto de la astronomía, y al final pues voy a comentarles algunos de los trabajos que hemos hecho relacionados con la estructura de la morfología y la cinemática de estos objetos. Entonces, bueno, pues empezamos. Vamos a ver si pongo aquí mi rayo láser, láser point. Y le voy a cambiar de longitud de onda a un poco más verde para que se vean las cosas. Ok, ahí está, ¿verdad? Perfecto. Bien, entonces, bueno, ¿qué son las nebulosas planetarias? Más o menos los temática que quiero tocar. ¿Qué son las nebulosas planetarias? Un poco la técnica que nos ha ayudado a conocer más a fondo estos objetos, que es la espectroscopía. Su contexto dentro de la evolución estelar y luego, como les comentaba, la estructura morfocinemática. ¿De qué se trata esto de la morfocinemática? Para pues terminar con algún pensamiento final. Entonces puedo empezar directamente comentándoles qué son las nebulosas planetarias. Las nebulosas planetarias son envolturas de gas ionizado en expansión, ¿sí? Si nosotros las observamos al telescopio, veremos que tienen emisión en líneas de hidrógeno, helio, oxígeno, nitrógeno, neón, argón, azufre. También tienen emisión en radio continuo del proceso libre-libre, y también en algunos casos se han detectado también la emisión de rayos X. Vamos a tratar de entender por qué todas este tipo de emisiones. La temperatura del gas anda entre los 5 y los 20.000 Kelvin, en promedio los 10.000 Kelvin. La densidad entre 1 y 10 a las 5 partículas por centímetro cúbico, la media por ahí de 1000. Y tienen velocidades de expansión, objetos así como este que ven así muy redondito, el cascarón tiene velocidades de expansión entre 30 y 40 kilómetros por segundo, y vamos a hablar de las excepciones, que son muy importantes también. Por otra parte, están estos cascarones o estas envolturas de gas están relacionadas con la evolución de una estrella, que regularmente la conocemos como núcleo de nebulosa planetaria o estrella central de la nebulosa planetaria. Y esas son estrellas evolucionadas que están entre 0.8 y 8 masas solares,
con temperaturas superficiales entre los 25 y los 300.000 Kelvin. Eso es lo que es la nebulosa planetaria. Pero además de ser eso, nos proporcionan una cantidad muy amplia de líneas de investigación que podemos seguir. Son como unos laboratorios. Algunos de nosotros decimos que son unos laboratorios de física muy, muy complejos, ¿no? En particular, bueno, cosas de evolución estelar, pues nos proporcionan información única sobre la evolución tardía de las estrellas de lo que conocemos masa baja o masa intermedia, que es eso que les comentaba de 0.8 a 8 masas solares. También contribuyen a conocer mejor los procesos de nucleosíntesis, la pérdida de masa estelar y los gradientes de abundancias químicas de la galaxia. Estudiando pues la abundancia de las nebulosas, estamos estudiando también la abundancia del medio interestelar en nuestra galaxia. Sus estrellas progenitoras son responsables de una gran fracción del enriquecimiento químico del medio interestelar, porque las estrellas de baja masa son las que más hay, la mayoría de las estrellas son de estas, y entonces aportan elementos químicos como los que mencionaba hace un momento al medio interestelar para después ser reciclados. También sus espectros, los espectros de las nebulosas, nos permiten detectar a estos objetos a grandes distancias, incluso en otras galaxias. Entonces hay también un estudio de nebulosas extragalácticas que, si bien es cierto, no se puede ver la morfología, las líneas nos ayudan a conocer cosas de otras galaxias, por ejemplo, las curvas de rotación, que tienen que ver con materia oscura. Entonces, como pueden ver, pues hay mucho que estudiar, ¿no? También toda la parte de plasma, de física de plasmas, porque son lugares en donde, por ejemplo, la densidad es muy baja con respecto a un laboratorio terrestre y podemos ver cosas. De hecho, algunas de las líneas espectrales que se observan en nebulosas planetarias habían sido confundidas en el pasado. Cuando se descubrieron, eran confundidas con otros elementos químicos, cuando en realidad eran estados que nunca habíamos visto, dadas las densidades tan bajas, ¿no? En fin, que hay muchos temas alrededor de las nebulosas planetarias, por eso son, creo yo, uno de los de las temáticas, pues, que acumulan un gran número de personas en el mundo. La Unión Astronómica Internacional tiene un grupo dedicado a nebulosas planetarias. En México tenemos una tradición muy amplia, desde Guillermo Haro, pasando por Manuel Peinberg, Silvia Torres, en fin, tenemos muchos investigadores del campo aquí en México, ¿no? Que han hecho aportaciones muy, muy interesantes. Bien, entonces vamos a ver así con un poquito más de detalle. ¿A qué nos referimos esto con envoltura de gas ionizado? Un espectro típico, si yo observo un espectro típico de una nebulosa planetaria, vería algo como esto, vería la línea de oxígeno 2 veces ionizado muy intensa, incluso más intensa que la línea de H alfa. H alfa, como ustedes saben, hidrógeno es el elemento más abundante en el universo y es el más abundante también en las nebulosas planetarias. Sin embargo, tenemos la observación de líneas muy intensas porque la tasa en la que se recombinan los electrones aquí es mucho más amplia, vemos más casos, un histograma mayor, y por eso es que pues estamos viendo esta línea en particular. Pero también hay casos un poco más raros, que parece que son los que a mí me gustan, porque son los que más estudio yo, que son los de las nebulosas de baja excitación. Y aquí tenemos mucho más intensas las líneas de nitrógeno ionizado, que incluso pueden llegar a ser superiores a H alfa, pero que también son mucho más mayores, o incluso la línea de O3 parece imperceptible. Entonces, esto sería, el de arriba sería alta excitación, el de abajo sería baja excitación. Entonces, tengo algunas animaciones chistositas para estudiantes, para que entendamos mejor. Yo sé que existen las nubes de probabilidad y todo, pero ya saben cómo somos los astrónomos de clásicos y nos encanta el modelo de Bohr porque como que es muy sencillo de entender, aunque sabemos que la realidad pues un poco, tal vez sea un poco diferente. Entonces,
El proceso importante en la nebulosa planetaria es el de la fotoionización. ¿De qué se trata? Que viene un fotón y ¡pum! Con la energía suficiente como para rebasar la energía de ligadura del electrón y lo bota del átomo, ¿no? Entonces, ese proceso involucra que la radiación que está promoviendo esto es la radiación ultravioleta. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Después tenemos esta sopa formada por iones y electrones. Y los iones no necesariamente son solo de hidrógeno, como les comentaba. Tenemos también otro fenómeno que es el de la excitación colisional. Un electrón suelto pasa por un átomo y excita al electrón a un nivel superior. Si la diferencia de energías del electrón pasajero corresponde a la diferencia de energías de los niveles electrónicos, pues le va a dar al electrón energía suficiente para brincar a otro estado. Y entonces tenemos una excitación colisional, una excitación debida al encuentro, a la interacción con una partícula libre. Entonces, ya sea que capturemos un electrón suelto o ya sea que tengamos esta excitación colisional, existe una probabilidad de que estando en ciertos niveles electrónicos, pues bajemos de energía, ¿no? Y esto, cada vez que se atrapa un electrón, se emite un fotón, pero también cada vez que el electrón baja a los niveles de menor energía de una manera espontánea, emite también un fotón. Y esta parte es la parte crucial para la detección o para la interpretación de los espectros de las nebulosas planetarias, precisamente porque este tipo de fenómenos de la recombinación son los que nos producen los espectros de emisión. Entonces, el espectro de absorción es aquel en el que tengo todo el arco iris y me faltan algunos colores, que es lo que sucede en las atmósferas de las estrellas, y el espectro de emisión es aquel en el que, a caso contrario, tengo un continuo todo oscuro y encima de eso tengo las líneas de emisión en determinados colores. Entonces, estas líneas de emisión y su colocación tienen que ver con la energía entre niveles atómicos, lo cual tiene que ver con el tipo de átomo, tipo de ion que estamos hablando. Entonces, la detección de estas líneas es como encontrar, les digo a mis estudiantes, son como las huellas digitales de los elementos químicos, porque observando las líneas podemos saber qué elementos químicos están presentes. ¿Cómo hacemos todo eso? Aquí está el otro, ¿verdad? La excitación cosas. ¿Cómo hacemos todo eso? ¿Cómo detectamos líneas y este tipo de cosas? Bueno, eh, lo hacemos utilizando nuestros instrumentos en nuestros telescopios. Esta es una fotografía del edificio. A la izquierda está el edificio, a la derecha está el telescopio de 2.1 metros en el observatorio de San Pedro Mártir, el Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de San Pedro Mártir. Y aquí tenemos pues, el telescopio, el espejo, perdón, está más o menos por acá, casi no se puede ver, pero a veces se ve un bordecito pequeñito del espejo, pero le decimos de 2 metros por el diámetro del telescopio. El monstruo este pesa no sé cuántas toneladas. Y aquí es donde se cuelgan los instrumentos. Esta es la platina del telescopio y ahí se cuelgan los instrumentos. En particular, para nosotros detectar estas emisiones usamos espectrógrafos. Este es el espectrógrafo de mediana a baja dispersión que se llama Boller Chivens y se llama Boller Chivens porque la fábrica era Boller Chivens. El nombre muy creativo para nuestro instrumento, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? En el caso de las nebulosas, tenemos aquí un objeto, tenemos una pequeña rendija donde tapamos toda la nebulosa y solo vamos a estudiar eh, la emisión que provenga de la luz que se cuele en esta rendija. Yo pongo la rendija encima del objeto, digamos, en donde se encuentren las zonas de estudio que son de mi interés. Por ejemplo, esta pequeña nudo que está por aquí, alguna emisión, etcétera, ¿no? Entonces, esa luz que proviene de esta rendijita pasa y llega hacia una rejilla de difracción,
también podría ser un prisma, pero pues, evidente, en la astronomía profesional usamos las rejillas de difracción que son de reflexión. Y luego eso me manda ya el espectro en 2 dimensiones hacia el detector, que es un detector de estado sólido, un CCD. Entonces, aquí está, digamos, el espectro de esto. Entonces, todo lo que veamos aquí no es más que el reflejo de la rendijita en diferentes colores. Entonces, aquí vamos a poder distinguir qué cosa proviene de la nebulosa y qué cosa no proviene de la nebulosa. Entonces, evidentemente lo de los colorcitos fancy lo puse nada más para indicar que los colorcitos son bien, bien descriptivos de la zona roja y la zona azul del espectro, pero como ustedes se han de imaginar, la realidad es que los espectros que observamos son en blanco y negro. Sabemos que ahí están los colores porque también observamos lámparas de comparación para saber cuáles son determinar y calibrar la longitud de onda de los espectros. Entonces, esto que ven ustedes aquí, vamos a hacerlo un poquito más grande. Fíjense, toda la emisión de la nebulosa es esta que está en pequeños manchones muy separados. Estas son las líneas espectrales de mi nebulosa, ¿sí? De hecho, por aquí está el H alfa y los nitrógenos, aquí están los azufres y acá está el oxígeno 3. Estas líneas que van en toda la rendija no son la nebulosa, son emisión que está en toda la rendija. ¿Y qué es lo que está en toda la rendija? El cielo. Entonces, estas son emisiones del cielo. Y las otras, porque este es el eje de la rendija, el eje espacial, y este es el eje de la longitud de onda, el eje de la dispersión. Entonces, lo que en un solo punto de la rendija emite en todos los colores es una estrella. Entonces aquí tenemos varias estrellas dentro de este campo de observación. Entonces tenemos la emisión de la nebulosa y la emisión de las estrellas. Si yo estoy interesado en esa manchita que me llamó la atención, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, por algún método de software, sumar la emisión que corresponde al tamaño de la manchita y entonces con eso obtener un espectro. Aquí lo puse en el suelo, imagínense que vamos a hacer un corte y entonces todas estas cosas blancas tienen un valor de intensidad, ¿sí? Estas cosas blancas corresponden precisamente a los picos de las líneas. Entonces imagínense que suman varios de estos cortes y eso ya nos permite a nosotros tener nuestro espectro, poder calibrarlo, poder saber dónde ya con, eh, con, con, con valores físicos, cuál es la longitud de onda de lo que estamos observando y cuál es el flujo de energía por unidad de área, por unidad de ángulo sólido, por unidad de tiempo, por unidad de frecuencia que tenemos por aquí y entonces ya estamos en capacidad de hacer cosas con eso. Para empezar, una de las primeras cosas que hacemos es identificar las líneas espectrales y aquí están las líneas, ¿no? Y aquí podemos decir, esto es el hidrógeno H alfa, este es el oxígeno 2 veces ionizado, por acá a los laditos está el azufre ionizado, en fin, ya podemos de alguna manera identificar nuestras líneas espectrales y luego podemos hacer cosas con esas líneas. ¿Cómo qué? Cuando calibramos los espectros, podemos, en vez de utilizar los flujos absolutos, hacerlos todos relativos a una línea en particular. La que generalmente se usa es H beta, ¿sí? H beta, que es una línea que está un poco en el azul. Y entonces, a partir de ahí, podemos determinar muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué? Los cocientes de las líneas nos pueden ayudar a conocer el desenrojecimiento, que eso tiene que ver con la distancia, tiene que ver con el polvo. Nos pueden ayudar a conocer la temperatura electrónica del gas mediante estas cocientes, la densidad electrónica, la naturaleza de la emisión e incluso las abundancias químicas. Vamos a ver algunas de esas cosas. ¿Qué significa esto del enrojecimiento, desenrojecimiento? ¿Qué es? Bueno, este dibujito nos muestra que si viene una luz de una estrella y pasa por una nube de polvo, se va a dispersar parte de la luz y esa dispersión depende de la longitud de onda, ¿no? Recordemos la extinción aquí en el cielo, ¿no? El cielo azul y todo esto. Y entonces se dispersan aquí las partículas, la dispersión de Rayleigh. Le enseñé a mi niña a decir eso a los 3 años.
Y entonces, si inicialmente el espectro que llega antes de la nube es el espectro de la estrella, que es el continuo con un poquito de líneas de absorción, lo que sale, lo que llega a mi telescopio va a ser un espectro al que le falta emisión, ¿sí? En el azul. Entonces, por medio de una relación entre las líneas de H alfa y H beta, que de acuerdo a lo que sabemos que debe tener el gas ionizado alrededor de los 10.000 Kelvin, pues hay manera de conocer que si esa relación no es la relación que me señala la mecánica cuántica de 2.847, entonces quiere decir que parte del espectro de la parte azul no me está llegando. Y lo que tengo que hacer es corregir mi espectro con una función ahí para corregirlo. Es chistoso porque más que enrojecido, el espectro está desazulado, ¿no? O sea, se le tumbó parte de la luz azul. Entonces lo que hacemos es levantar esto para tratar de conocer esto. Bien, entonces este es un ejemplo con una estrella, pero con la nebulosa sucede lo mismo y utilizamos esto. Dependiendo de a dónde observemos en el medio interestelar, puede estar relacionado directamente con la distancia. Otro cociente muy interesante es este de las líneas de oxígeno. Para el caso de los espectros de alta excitación, usamos las líneas de oxígeno, dos de ellas con una energía similar y la otra con una energía muy diferente. Y también se puede usar en los casos de baja excitación la línea del nitrógeno ionizado. Y entonces hay una relación, si se fijan aquí en las formulitas, dependen tanto de la densidad como de la temperatura. Sin embargo, la temperatura también tiene otra dependencia exponencial. Entonces, realmente estos cocientes son mucho más sensibles a la temperatura. Entonces, aquí tenemos una gráfica de la temperatura, del cociente en contra de la temperatura, y podemos observar que si, por ejemplo, nuestro cociente de líneas fue de 10 a la, creo que aquí dice 10 a la 2, 10 a la 2, entonces, ¿qué temperatura corresponde? Ah, pues corresponde más o menos aquí a los 11, 12, como 13.000 grados. O sea, este tipo de diagramas nos sirven para conocer en un intervalo de valores, nos sirve para conocer la temperatura electrónica. Bien, tenemos algo muy similar en el caso de la densidad electrónica. Aquí se trata de líneas o niveles atómicos que tienen más o menos una energía similar. Entonces, el asunto de la temperatura no es tan drástico y aquí sí son más sensibles a la densidad. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, dos cocientes diferentes, el de azufre y el de oxígeno, ionizados ambos, y más o menos vemos que entre los valores de 0.4 y 1.4 de cociente tenemos una buena idea de las densidades electrónicas. Parece que desde 100 hasta poco menos de 10.000, pues más o menos puede uno conocer estos valores a partir de los cocientes. Bien, y otra cosa que también se puede hacer con los cocientes de línea son esto que le llamamos los diagramas de diagnóstico para conocer la naturaleza de la emisión. Esto es muy interesante porque si nosotros observamos diferentes tipos de nebulosas del medio interestelar, por ejemplo, objetos cervigaros, remanentes de supernova o regiones de formación estelar, ocupan lugares muy particulares en los diagramas de diagnóstico. Entonces, por eso les llamamos diagramas de diagnóstico, porque los cocientes de líneas o las relaciones en los cocientes de línea nos pueden ayudar a determinar qué tipo de objeto estamos observando y cuál es la naturaleza de su emisión. Por ejemplo, sabemos que los objetos El-Vigaro y las remanentes supernova tienen más emisión de gas chocado que las planetarias o las regiones H2, que más bien son regiones fotoionizadas. Entonces, este tipo de cosas son importantes para poder distinguir a veces objetos que son medio complicados de entender. Bien, y luego también con estos cocientes de líneas, acuérdense, al final de cuentas lo que nos importa es el flujo de energía de las líneas y el flujo es la integral bajo la curva, es ajustar gaussianas y calcular los flujos. Podemos conocer los flujos de todos los iones y luego tratar de ver si son
todos los flujos que necesitamos de un elemento particular para sacar las abundancias elementales. Entonces, por un lado sacamos las abundancias iónicas y después las abundancias elementales. Esta es una tabla por ahí que sacamos en un artículo de un objeto y entre otras cosas hicimos comparaciones, ¿no? Entre, por ejemplo, las abundancias del Sol y las abundancias de las planetarias. Las abundancias planetarias son siempre un poquito mayor, casi los elementos químicos de en las planetarias son más abundantes, o sea, que sí que son más ricas que la abundancia solar en general, ¿no? Bien, entonces, todo esto era para llegar a hablar sobre esto del gas ionizado, ¿no? ¿Cómo sabemos esto? Vemos los objetos, tomamos los espectros y empezamos a entender qué es lo que está pasando en esos gases. Por eso es que pongo aquí estos intervalos de temperatura y densidad. Y hablando de conocer las abundancias químicas, una de las cosas que se pregunta la gente, y a veces no se la pregunta, pero hacemos que se la pregunte, es ¿de dónde vienen los elementos químicos? ¿Dónde están las fábricas de elementos químicos? Entonces, yo no sé mucho de cosmología, pero sí sé, por ahí leí, que el Big Bang nos proporcionó unos cuantos elementos químicos, ¿no? Entonces, el Big Bang es, pues creo que hasta ahora la teoría más sólida que tenemos del inicio del universo. Y entonces en menos de 2 minutos ya tenemos algunos átomos construyéndose y son estos átomos, el deuterio, helio, litio, son algunos de los elementos que salen y ya está, y no hay más. Entonces, ¿de dónde sacamos el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y todo lo demás? Y eso es la parte más interesante de todo esto. Aquí es donde entramos ya a dónde colocar a las nebulosas planetarias dentro del contexto astronómico. ¿Sí? Entonces, hay que recordar qué son las estrellas. Esta es una imagen del Sol, varias imágenes del Sol ahí para hacer la peliculita. Entonces, pongo aquí la referencia de Pumba porque la verdad es que Pumba sí tenía razón. Las estrellas, dice, enormes bolas de gas quemándose a millones de kilómetros. Pues sí tiene razón, pero eso que dijo Pumba lo podemos escribir un poquito mejor de esta forma, ¿no? Estas son las ecuaciones de estructura estelar. Básicamente, la primera es el equilibrio hidrostático, es decir, tenemos dos fuerzas ahí en acción, la presión del gas por querer salir y la gravedad por querer comprimir el gas. Tenemos la conservación de la masa, también que nos dice cómo es todas estas son cómo va la función de presión, cómo va la función de masa con respecto al radio. Tenemos la conservación de la energía, por otra parte, y tenemos el gradiente de temperatura. Las temperaturas de las estrellas es bastante estructurada. La estrella que mejor conocemos es el Sol, que está a 8 minutos luz, que podemos ver su superficie y podemos estudiar algunas cosas y modelarla mucho mejor. Y si bien es cierto que no tenemos ninguna sonda que se haya metido al Sol, sí podemos entenderla, aplicar estas ecuaciones de estructura estelar con sus asegúnes, ¿no? Con sus precauciones, y luego tratar de entender lo que está pasando en las estrellas. Entonces, las estrellas tienen diferentes zonas, tienen el núcleo, que estamos hablando de temperaturas de entre arriba de 10, ¿no? 15 o 20 millones de grados. Tenemos una zona radiativa y después una zona convectiva donde se mezclan los materiales. Y después ya tenemos ya la parte superficial. La temperatura en la superficie del Sol, por ejemplo, pues ronda los 6000 Kelvin. Entonces, el gradiente de temperatura va desde los 20 millones de grados hasta los 6000 Kelvin. Después tenemos lo que son las atmósferas de las estrellas, ¿sí? Que aquí podemos ver una foto muy bonita de la corona solar, ¿no? Esto fue en el eclipse del 91. Me tocó verlo cuando estaba yo muy chavito por allá en La Paz y así se vio. Ahora que veamos el próximo eclipse que viene el 24, pues les recomiendo que lo vean. Aquí había también una época de mucha actividad. Entonces, toda esta zona que está aquí es de una temperatura de como 2 millones de grados. Y eso porque el material es muy tenue. Entonces, está constantemente recibiendo calor a partir de la fotosfera, pero no tiene una manera eficiente para enfriarse. Entonces, por eso se queda también muy caliente. Las estrellas
brillan porque están calientes, ¿sí? Podemos modelar bastante bien la superficie de la estrella utilizando la función de Planck. Y la función de Planck nos dice cómo es el brillo de una estrella con la longitud de onda. Aquí la tenemos en micras y aquí no hay, son unidades arbitrarias estas de acá. Y representamos, por ejemplo, las curvas para diferentes, pues la función de Planck es para el cuerpo negro, ¿no? Entonces, aquí son diferentes temperaturas para diferentes cuerpos negros, de 3000, 4000, 5000, 6000 grados. Entonces, pueden ver cómo el pico, y esto sería la ley de desplazamiento de Wien, ¿verdad? El pico de la o el máximo de la emisión de cada cuerpo negro también depende de la temperatura, y entonces podemos ver que estrellas más frías tienen su pico más hacia el infrarrojo, estrellas más calientes como el Sol tendrían su pico en el visible, en el óptico, y estrellas aún más calientes, pues imagínense, tendrían el pico hacia el ultravioleta. Entonces, las estrellas brillan porque están calientes. Esa es la onda. ¿Y por qué están calientes las estrellas? Esta es una pequeña animación de varias fotografías también del telescopio SOHO, donde se ven aquí estas eyecciones de masa coronal importantísimas. Entonces, no solo es el brillo de la luz del sol o el calorcito que sentimos en el sol cuando salimos, sino también está el sol lanzando material en un viento estelar que no es un viento muy uniforme, que avienta también de repente irregularidades. Entonces, este es un coronógrafo, ¿no? Es una manera de tapar el brillo de la estrella, en este caso el brillo del sol. Aquí sería el disco solar, y aquí estamos viendo los tamaños tan impresionantes que pueden llegar a ser estas eyecciones de masa coronal. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde saca la energía la estrella? Y ahí es donde se pone divertido, porque el proceso que ocurre cuando tenemos un gas como este a temperaturas de varios millones de grados, etcétera, pues el material que más abunda es el hidrógeno, y lo que tenemos entonces es el proceso que conoce como protón-protón, en el cual los protones, básicamente, que son los hidrógenos, ¿no? Se unen formando deuterio, posteriormente se forma con otro hidrógeno, helio 3, y dos helios 3 me devuelven dos hidrógenos y se forma el helio 4. En el camino de estas cadenitas, de esta transición, se liberan positrones, los cuales rápidamente se aniquilan y no los volvemos a ver, se liberan neutrinos y se libera energía. Aquí hay una rayito gamma indicándome que se libera energía. Esos procesos termonucleares son los que están calentando el gas de las estrellas. Eso es lo que está haciendo el Sol, es su chamba. Eso es lo que hacen la mayor parte de las estrellas. ¿Okay? Si las estrellas son un poquito más masivas que el Sol, entonces hay otros procesos que también son interesantes, se vuelven más importantes. Por ejemplo, este que se llama el ciclo CNO, en el que un átomo funciona como eh, 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 por ejemplo, el caso del carbono, ¿no? Eh, el carbono, aquí es un carbono 12, tranquilo, que puede haber estado ahí desde antes, es decir, recuérdense que las estrellas, ahorita lo vamos a ver con mejor calma, pero las estrellas están reciclando el material, ¿sí? Entonces, este carbón, imagínense ustedes que por alguna razón llegó ahí, producto de material que ya estaba ahí cuando se formó la estrella, ¿no? Luego regresamos a esa parte. Entonces, este carbono va a funcionar como un catalizador, porque va a servirme para que se unan un hidrógeno, otro hidrógeno, y en el camino, por ejemplo, este hidrógeno se une al carbono y me forma el nitrógeno 13, el cual decae a carbono 13, acepta otro hidrógeno, se forma el nitrógeno 14, acepta otro hidrógeno, se forma el oxígeno 15, decae a nitrógeno 15 y luego con otro, perdón, a nitrógeno 15, y después con otro, la recepción de un último hidrógeno, que serían 1, 2, 3, 4, se libera el helio 4,
y nos devuelve el carbono otra vez, el carbono 12 que teníamos. Por eso pensamos que es como un catalizador, o sea, lo usamos y luego después lo regresamos, ¿no? Y nos sirvió para unir estos 4 hidrógenos, y en él todo el trayecto liberamos positrones, neutrinos y también liberamos energía, ¿sí? Entonces, por eso en la construcción de los helios, estamos constantemente liberando energía, ¿ok? Cuando ya tenemos mucho helio, eh, y las temperaturas de las estrellas pueden ser mucho más grandes, hablamos de más de 100 millones de grados, también los helios reaccionan, y aquí tenemos 2 helios que me sacan energía y me sacan un berilio. Con un tercer helio tendríamos otro fotón y tendríamos el carbono. Entonces, este es el proceso triple alfa, porque hay 3 núcleos de helio, ¿no? Y es la manera en que el helio nos ayuda a producir carbono. Algunos colegas o en algunos libros de textos dicen, no, pues las estrellas son como una cebolla porque están llenas de capas, ¿no? Entonces, conforme yo voy acabándome lo que está en el núcleo, después sigo quemando lo que estaba haciendo, por ejemplo, que el quemado de hidrógeno se va a una capita y me queda el núcleo de helio. Si las temperaturas vuelven a elevarse, se quema el helio ahora en carbono, y entonces ahora voy a estar fabricando el carbono en el centro. Y entonces nos pintan que las estrellas son como cebollas, donde el núcleo tiene los elementos más pesados. La realidad no es así. Digamos que en teoría pudiéramos pensar que se cumple eso, ¿no? En la generalidad, pero recuerden que les mostré que por ahí tenemos una zona de movimientos convectivos, y esos movimientos convectivos es sacar lo que está más en el fondo hacia la superficie, y bueno, gracias a eso podemos ver algunas líneas espectrales interesantes. Eh, Aquí están las otras reacciones alfa que me producen otros elementos químicos como oxígeno, neón, magnesio. Aquí están el quemado de carbono, de oxígeno, de silicio, me produce un montón de otros elementos, ¿sí? Entonces, muchos de los elementos químicos, en particular los elementos químicos de la vida, son producidos en estrellas como esta, ¿no? Cuando yo agarro todas las estrellas y las pongo en una gráfica donde pongo el tipo espectral por un lado y la magnitud en el otro, este es el diagrama Hertzsprung-Russell, diagrama HR. Veo que no todas las estrellas están aleatoriamente situadas, sino que hay zonas muy interesantes. Bueno, la mayor parte de las estrellas se encuentra en esta casi diagonal que llamamos la secuencia principal, y ahí están las estrellas convirtiendo hidrógeno en helio. Con los años se vio que lo que era el eje de tipo espectral está relacionado con la temperatura, y lo que era el eje de magnitud absoluta está relacionado con la luminosidad, que esta es la potencia de la estrella, es cuánta energía por unidad de tiempo está aportando. Entonces, este tipo de diagramas, cuando se le estudió en cúmulos estelares, que más o menos son coevales las estrellas, en la misma edad, pudimos entender que estudiando esto nos damos idea de la evolución de las estrellas. Y entonces sabemos que el Sol, cuando se le empieza a acabar el hidrógeno, pues va a subir a hacerse supergigante, va a tener un núcleo de helio y el quemado del carbono en una cascarita, y luego se regresa, cuando enciende el helio, se regresa aquí a la zona que le llamamos la horizontal, la rama horizontal, y posteriormente vuelve a la gigante roja. Y hay un punto entre la gigante roja y esta curva es rapidísima, lo que sería la enana blanca. Hay una zona en donde se libera o se ioniza el cascarón de gas. Entonces, ese proceso en el que la estrella se desestabiliza, viajar por ese diagrama que les comenté, nada más es cambiar las variables físicas, ¿no? Entonces, las capas internas de la estrella se contraen, las capas externas se expanden, y entonces tengo esto que llamo gigante roja. Y esas estrellas son muy importantes. ¿Por qué? En el núcleo ya tendría una estrella, un núcleo de carbono-oxígeno. En los bordes de ese núcleo hay procesos S, que son los procesos en los que se atrapan neutrones, y entonces aquí hay formación de algunos elementos. Hay movimientos convectivos, viene esta otra zona más fría,
en donde se forman moléculas, y aquí es interesante porque hay estrellas que conocemos, las bandas de óxido de titanio, las bandas de óxido de silicio, ¿no? Incluso se llegan a formar moléculas orgánicas relacionadas con el carbono. Luego, más hacia afuera, se forma el polvo, se forman silicatos, se forman los carbonos estos amorfos y otras cosas, y entonces tenemos que estas estrellas gigantes nos están aportando algo muy interesante, la formación de moléculas a partir del material que está en todo el proceso de la estrella. Y luego están recibiendo también radiación interestelar que reacciona también con esto y que nos puede producir algunos otros moléculas que aportamos pues al medio interestelar. Entonces, bueno, eso es súper importante. Lo que nos lleva a aglutinar, les digo yo a mis alumnos, piensen en un hueso de aguacate, ¿no? Cuando aglutinamos la mayor parte de la masa de la estrella en el núcleo, tenemos entonces emisión de radiación ultravioleta que no solo va a ir a ionizar lo que quedó afuera, sino además eh, va a promover un viento de muy, muy rápido, ¿no? Y esto es lo que creemos que pasa en una nebulosa planetaria. Creemos que el viento estelar va a estar continuando en toda la vida de la estrella, incluso cuando está en gigante roja, y después se acaba todo y solo queda el núcleo. Cuando solo queda el núcleo, entonces estos fotones ultravioleta lanzan un viento rápido que choca con el viento lento y denso que tenía la estrella gigante. Entonces, al haber un choque ahí, parte del gas chocado se sigue moviendo y parte del gas chocado se regresa. Y entonces lo que tenemos es un choque. Aquí está un choque. Lo que es el choque es el que se regresa más que el gas. El choque se regresa y entonces empieza en la parte interna a calentarlo. Y ahí es donde viene la emisión en rayos X, que se calienta a varios millones de grados esta zona. Y la parte que se quedó condensada del choque es el cascarón de nebulosa planetaria. Y ese cascarón se va a mover a los 30, 40 kilómetros por segundo, a pesar de que la velocidad del sonido en el medio es como de 10 kilómetros por segundo. Este modelo se lo demos al profesor Sun Kwok, que aquí está muy alegre. Cuando estaba más chavito, hizo este modelo de vientos estelares interactuantes que él propone y que efectivamente esta emisión se ve. Y aquí tenemos finalmente los cascarones, ¿no? Esta es una nebulosa planetaria, Abel 39, pero fíjense que no solo son así de redonditas, y aquí viene lo misterioso, ¿no? Estas nebulosas son de diferentes morfologías, estas son elípticas, y entonces por allá en los 80s, el profesor Balick de la Universidad de Washington nos hablaba de que si él proponía un gradiente de densidad, podía más o menos explicar tanto estas nebulosas como las que parecen bipolares. Sin embargo, a principios de los 90 empezamos a ver otro tipo de nebulosas, otro tipo de morfología mucho más compleja, como la del ojo de gato o como esta de 2440. Pues dígame aquí dónde está la simetría. Hay cierta simetría, pero no podemos trazar un eje y decir esto es igualito, ¿no? Entonces, tenemos nebulosas bipolares, cuadrupolares, simetría puntual, de todo tipo. Y aquí es donde entramos a la parte morfológica cinemática. Y para eso usamos otro espectrógrafo que se llama Mezcal, así como la bebida, porque es el acrónimo de Manchester Shell Spectrograph en Baja California. Ahí le movieron el parque. Este espectrógrafo, a diferencia del anterior que nos mostraba todo el visible, solamente nos muestra una región muy pequeñita del espectro, alrededor de una o dos líneas espectrales. Y eso me permite saber si a lo largo de la rendija se deforma la línea espectral. Es decir, zonas en las que la línea va hacia el rojo, va hacia el azul o se regresa. Y eso lo vamos a hacer, lo vamos a relacionar con el efecto Doppler. El efecto Doppler, como saben, tiene que ver con el movimiento de una fuente que está emitiendo ondas y que si esa fuente se acerca hacia nosotros, entonces las ondas se van a ver
empujadas en frecuencia, vamos a ver una frecuencia mayor, y si ese objeto o esa zona se aleja, veremos una frecuencia menor. Esta formulita bastante sencilla es muy poderosa porque nos permite medir velocidades en kilómetros por segundo de los gases. Aquí esto es un modelito que yo hice, es una esfera que es un cascarón esférico en el cual se mueve todo a una misma velocidad, y si yo pasara una rendija por aquí, por en medio, lo que yo tendría que ver es una elipse. Entonces, si yo veo, ¿por qué? Porque el gas es medio transparente. Entonces, tanto veo la zona que viene hacia nosotros como la que se va. Por eso veo el desdoblamiento de líneas espectrales. Este principio se puede observar. Aquí tenemos la nebulosa del búho, que fue la tesis de licenciatura de la que ahora ya es doctora, la doctora Mónica Blanco. Tomamos varios espectros de la esfera y efectivamente nos muestra diferentes elipses. Entonces, con esas elipses uno puede determinar este eje que antes era de longitud de onda, se vuelve un eje de velocidad, y entonces puedo determinar las velocidades y saber a qué velocidad se expande este cascarón esférico. Sin embargo, no todo es maravilloso no todo es tan sencillo como vieron en las imágenes de algunas planetarias. Entonces, los astrónomos tenemos que hacer magia y tenemos que imaginarnos qué tal si esto que estoy viendo no es esto, sino que está así, porque el cielo es la proyección en el plano del cielo no me permite conocer la tercera dimensión. Entonces, si yo propongo alguna ley de velocidades con respecto a la estructura de la nebulosa, entonces podría atreverme a proponer una tercera dimensión y conocer entonces cuál es la estructura, tanto morfológica como cinemática, de una nebulosa. Este es el trabajo que hicimos para NG 6309, una nebulosa rarísima, ¿sí? Porque parecía galaxia, luego tenía aquí una elipse muy rara, los espectros estaban muy complejos. Sin embargo, pues esta imagen la tomamos mucho después en otro trabajo. Sacamos dos artículos de esta nebulosa, uno que saqué y otro que sacó uno de nuestros estudiantes de posgrado de Guadalajara. Entonces, esta es una imagen muy bonita que tenemos de la nebulosa, y lo que logramos nosotros fue proponer que esto que parece una elipse realmente es un anillo con cierta inclinación. Se calcula el ángulo de inclinación porque conozco la elipse, y nos hizo proponer entonces dos flujos bipolares que a la hora de obtenerles la cinemática correspondía perfectamente con lo que estábamos midiendo. Entonces, esto es una buena manera de proceder cuando la imagen y el espectro corresponden. Mucho de lo que hacemos nosotros para poder interpretar los espectros que estamos viendo desde un punto de vista geométrico es utilizando un software que se llama Shape, desarrollado por el profesor Wolfgang Steffen y su colaborador principal Nico Koning y otros colegas que han participado. Y es un programa para reconstruir objetos, no tanto para modelarlos como decir, ahí te van los ingredientes físicos y haz una simulación en el tiempo. No, este modelado es más bien para construir estructuras, ponerles patrones de velocidad y entonces jugar con esto hasta que tengamos una buena concordancia entre imágenes observadas, espectros observados y lo modelado, ¿sí? Aquí hay algunos ejemplos de eso. Esta es la nebulosa NG 7354. La izquierda son observaciones, la derecha son modelos. Esta creo que es NG 6369. Otra vez, modelo, observación, observación, modelo. Esta es NGC 2818, que esta es una bipolar. Ahorita se les voy a mostrar con más detalle, pero también es una bipolar muy bonita. Y aquí tenemos arriba observaciones y abajo modelos. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos, el trabajo que estamos haciendo. En mi grupo de investigación hay gente que hace la parte química, hay gente que hace imágenes infrarrojas, hay gente que hace tal. La parte que a mí me corresponde es esto de la cinemática, en lo que me he involucrado mucho y que, bueno, es algo que me apasiona, ¿no? En la parte dentro de conocer toda la física que involucra una nebulosa,
pues también viene la parte de su morfología. Este es el modelo que les mencionaba del toroide y con dos ángulos. Entonces, nuestros trabajos nos han ayudado a que se redefinan, digamos, la morfología de las nebulosas, que ahora ya no solo hay bipolares, sino hay cuadrupolares o multipolares. Este es otro objeto maravilloso. Esta es una imagen del telescopio espacial. Este objeto lo estaba trabajando yo en la tesis de licenciatura. Al final no terminé la tesis de licenciatura, me titulé por promedio, entonces lo seguí trabajando en la tesis de maestría, pero no salió publicado el artículo. Y cuando ya tuve mi primera postdoc, que es la doctora Laurent Sabin, ahora la doctora Laurent Sabin ya es una investigadora titular aquí en el instituto, pero cuando recién llegó fue mi postdoc. ¿Qué hago? Ya terminé lo que me tocaba. Y le dije, pues aviéntate este artículo que me encontré por aquí en el cajón de los recuerdos. Y ella, por supuesto, tomó los datos que teníamos nosotros, pero además nuevos datos que había por ahí y nos ayudó a hacer una interpretación general del trabajo. Aquí vemos, por ejemplo, las burbujas que forman a esta nebulosa tan compleja, todo un sistema muy complejo de burbujas que además eh, tienen cierta orientación, ¿no? Este es otro trabajo de la nebulosa IC418, que me tocó hacer la parte cinemática del trabajo más completo, liderado por el profesor Ramos Larios de la Universidad de Guadalajara. Aquí tenemos las observaciones y acá tenemos los modelos. Entonces, aparentemente una nebulosa sencilla, pero sí había una cierta estructura en la superficie. Luego me tocó ir solito al observatorio, casi nunca voy solo, siempre voy acompañado de estudiantes, pero esta vez fui solito y entonces dije, bueno, aprovecho para hacer un paper yo solito. Y este es la nebulosa NGC 2818. Aquí está, es una nebulosa bipolar, pero que también tiene unos flujos muy extraños por aquí, saliendo también de la región central. Una de las cosas interesantes es que esta nebulosa está dentro de un cúmulo de estrellas y nos permitió de alguna manera conocer que sí estaba relacionada con el cúmulo y que no era algo nada más de apariencia. Y la más reciente que tenemos es esta de NGC 1514. Este es un objeto muy interesante porque aparentemente se veía así medio redondito y sin chiste. Esta es una imagen de una que acabo de sacar ayer de un astrónomo aficionado, que es muy buena esta imagen. Este es no, perdón, ese es 6058. Es la tesis de maestría de que fuera mi estudiante, el maestro Pedro Guillén, que ahorita es operador de telescopios. Y entonces era algo que iba a tener que ser muy sencillito y resultó ser algo súper complicado, lleno de un montón de sistemas de burbujas elípticas. Pero como les digo, con la interpretación correcta y con el software nos ayudamos a hacer el modelo que explicaba ambas cosas. Esta es otra nebulosa que se llama 3242. Esta es la tesis de maestría también, de que la que ahora ya es doctor, el doctor Marco Gómez. También estaba la colaboración de la doctora Mónica Blanco, que también fue parte de su tesis de licenciatura en su momento. Entonces, aquí tenemos el modelo a la izquierda y una imagen del telescopio espacial en la derecha. Este trabajo fue muy bonito porque también nos permitió conocer estas especies de choques a proa que tenemos acá lejos de lo que sería esta zona, que no se habían visto nunca, nunca se habían detectado. Y proponemos este modelo lleno de burbujas. Estas cosas rojas se mueven a más de 100 kilómetros por segundo. Entonces, bueno, es parte de lo que hicimos. Y ahora sí, el que los comentaba que es el último objeto que hemos hecho o que hemos publicado, que ahorita estamos haciendo otros 3 más. Este es NGC 1514, este lo lideró la doctora Alba Ayer. Cuando Alba estaba estudiando su doctorado, ella era estudiante del profesor Luis Miranda. Alba pasó una estancia aquí en Ensenada con nosotros de varios meses y durante esa estancia, pues producto de ello fue este trabajo. Esta es la nebulosa, le metimos un montón de rendijas y resulta que no es igual a la anterior. Yo pensaba que iba a ser igual que la de 6058 con montones de elipses y resultó que no, que el único flujo bipolar que existe es este y los otros son flujos, son deformaciones, ¿no? A partir de una estructura esférica que así como lo modelamos mejor este objeto. Se invitó también a ese artículo a Mike Ressler de aquí de Pasadena, de JPL, de la NASA, porque él tenía unas observaciones infrarrojas muy interesantes, que son estas de aquí.
Entonces, imagínense, a esta nebulosa llena de burbujas, todavía pónganle una estructura con con dos elipses aquí muy raras, que nosotros las interpretamos como si fueran parte de una cosa bipolar, lo que le llamamos un diábolo. Eh, Lamentablemente no podemos saber si nuestra propuesta es correcta porque no tenemos espectros en el infrarrojo. Esta estructura no se ve en el óptico, pero lo interesante o lo que estamos proponiendo es que sí está alineada con con el flujo bipolar que teníamos. Bien, y bueno, eh, puse aquí este pensamiento final, ¿verdad? Porque yo considero que conocer las estructuras morfocinemáticas de estos casos individuales nos permite pues establecer las bases para poder llegar a conocer cuáles son los mecanismos generales que me van a determinar que una estrella en su evolución se desarrolla hacia una u otra morfología. No existe aún el modelo único y maravilloso que explique todas las morfologías. Entonces, se puede echar mano de diferentes ideas de lo que está pasando ahí, binarias, campos magnéticos, rotación, etcétera, pero no hemos llegado al modelo que lo explique todo. Las nebulosas siguen mostrándonos montones de problemas abiertos, no les comenté, pero está el problema de la masa. Yo digo que es la evolución de estrellas de 0.8 a 8 masas solares, pero a ver, encuentren una nebulosa planetaria que tenga 5 masas solares. No la hemos encontrado. O sea, una nebulosa que es todo su gas ionizado y el gas molecular que tampoco les hablé, pero también podemos hacer observaciones en infrarrojo y en ondas de radio y encontrar gas molecular en la parte externa de las nebulosas. Ni sumada toda la masa nos da la masa original de la estrella. Entonces, hay varios problemas abiertos. Yo les pinté una diagrama HR donde aparece la nebulosa, pero realmente no estamos seguros si está ahí o está un poquito más adelante. El lugar exacto en donde debería estar las nebulosas, la distancia, que es un problema muy grande. En fin, y la edad también. Nosotros calculamos siempre lo que llamamos la edad cinemática a partir de las velocidades que estamos viendo y las dimensiones que creemos que tiene la nebulosa. En algunos casos se pueden estimar mejor que en otros, pero aún así, esa edad será la edad cronológica realmente. No lo sabemos, ¿no? Y bueno, y el último pensamiento con el que quiero despedirme es de que, como les digo, las nebulosas planetarias arrojan los elementos químicos básicos para la vida, básicos para el DNA, para construir el DNA, y por lo tanto, cuando el Sol se forma y se forman los planetas, el Sol en su formación agarra material reciclado. Seguramente hubo supernovas, seguramente hubo nebulosas planetarias, hubo material que se fue reciclando de las estrellas para formar el sistema solar, porque el Sol ahorita está convirtiendo hidrógeno en helio. ¿Y dónde están todos los elementos que vemos aquí en la Tierra? Pues debieron haber estado antes, ¿verdad? Entonces, nuestros constituyentes, ¿no? Nuestros átomos de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, eh, fueron hechos en las estrellas. Por lo tanto, tenemos una conexión cósmica directa con las nebulosas planetarias. Entonces, además de que son bonitas, todavía son hasta parientes nuestros, ¿no? Bueno, espero no haberme pasado mucho. Tomás, yo creo que esta es hasta aquí quería compartir con ustedes y pues les agradezco muchísimo su atención. Esta imagen que tienen aquí es una nebulosa que descubrimos cuando yo estaba en la maestría. La descubrimos aquí en San Pedro Mártir, se llama KJPN8 y bueno, nos sirve para adornar el final. Muchas Muchas gracias. gracias, Roberto. Muchas gracias por la bonita conferencia, muy didáctica, muy interesante. Y tenemos preguntas, comentarios del público. Sí, Bernardo, ¿tú adelante. tienes? Bueno, Sí, te bueno, escuchamos. dos preguntas cortas y luego una más larga. La primera es, mencionaste un tal Pumba que dijo algo. ¿Quién es Pumba? Bueno, Pumba es el de la película El Rey León, ¿no? Ah, ok, no, Sí, ahí sí, sí. está, ahí está. Es el que dice, el que le comenta a sus amigos que él siempre creyó que las estrellas eran bolas de gas quemándose a kilómetros y los demás pensando que eran luciérnagas pegadas en el cielo, ¿no? Ok. Este,
La segunda corta es, cuando yo era chiquito, había nebulosas galácticas y nebulosas planetarias. Ahora, sabemos que no son planetarias. ¿Por qué se llaman planetarias? Sí, es una nomenclatura histórica. Se la debemos a Herschel. Creo que él había descubierto el planeta Urano, Neptuno, uno de estos dos. Y esos planetas, cuando se les ve con telescopio, se ve como un disquito un poco azul verdoso, ¿no? Ya, Entonces, okay. cuando él observa unas nebulosas planetarias donde el Mm. oxígeno 3 es la emisión más importante, pues ve una cosa, una manchita borrosa y como un disquito azul verdoso y dijo, ah, estas son nebulosas, se Sí. parecen a los planetas, le pongo nebulosas planetarias, pero él sabía que debería Mm. haber una conexión o que siempre estaba relacionada con una estrellita en el centro. Entonces Sí, él sí, tenía pero idea de que era diferente a un planeta, porque incluso la cinemática es diferente. El planeta se mueve rapidísimo con y respecto nadie a le cambió de nombre. y nadie le cambió de nombre. Y ahora tenemos graves problemas porque ahora ya estamos haciendo exoplanetas y entonces hablar de discos protoplanetarios no es lo mismo que hablar de protonebulosas planetarias y sí, sí hay un problema. Pero los que nos dedicamos en el Eh, campo no nos hemos confundido todavía. eh, Era pregunta corta. Em, bueno, las formas tan curiosas que hay, me Sí. imagino que se deben al campo magnético de la estrella, bueno, de la nova o la supernova, y eso puede ser casi cualquier cosa. Me sorprende que hay muchos bipolares con su cinturón chiquito. Ujú. No siento bien cómo puede ser el campo magnético de la estrella que soltó esa nube. Digo, ¿por Sí. qué son bipolares? Ya cuadrupolares es otra cosa, pero bipolares, ¿por qué? Sí, bueno, la detección de campos magnéticos en planetarias es muy difícil. La detección de campos magnéticos en las estrellas de planetarias, no me acuerdo si me caben en los dedos de una mano, son muy pocas. Y los modelos que hay no nos están, no nos permiten que los campos magnéticos sean tan intensos como para actuar en toda la morfología, sino en zonas muy directas. Y en ese sentido, las bipolaridades pueden deberse o se están modelando muy parecido a las regiones de formación estelar. Cuando se forman las estrellas y se forma un disco en torno a ellas, el disco de acreción, estos discos en la formación de estrellas sabemos que están magnetizados. Y entonces hay flujos bipolares en la formación, en los procesos de formación estelar. Entonces, por ahí va la gente que trata de modelar a las nebulosas planetarias bipolares, pensando que una compañera binaria puede ayudarle a la estrella a hacer una envolvente común, hacerse un disco y entonces el magnetismo de la estrella actuar en el disco y de alguna manera proporcionar flujos o una plataforma para proporcionar flujos bipolares. Como decía, pues es complicado, pero es todavía más sencillo de entender las bipolares que las demás, ¿no? Ujú. Ok. Ok, muy bien. Tenemos otra pregunta por Gloria. A Gabriel también, ¿eh? Sí, Gabriel, después. Gloria, adelante. Hola Roberto, muy bonitas imágenes, muchas gracias y felicidades por tan bonito trabajo en San Gracias. Pedro y demás. Me sorprendió un poquito que no hablaras de binariedad, porque los congresos a los que he asistido últimamente, toda la morfología que no sea esférica la están queriendo atribuir a envolvente común e interacciones en un sistema binario. Entonces, ¿qué opinas? O sea, ¿cuáles son tus ideas sobre esto? Sí, sí. Primero que nada, un saludote y un abrazote, Gloria. Gloria fue mi Igualmente. directora cuando yo ingresé al instituto y entonces, pues te agradezco muchísimo el apoyo. Sí, tienes toda la razón. Regularmente esto del envolvente, cuando Balick en los 80s propone un gradiente de densidad ecuatorial
para decir, esto es lo que me saca de la esfericidad, ¿no? Una eyección isotrópica del material es detenida en el ecuador y preferentemente sale por los polos. Él propone una gran intensidad y dice, y no sé cómo es, pero si existiera, entonces puedo explicar tanto las elípticas como las bipolares. Y entonces se empezó a trabajar mucho a partir de finales de los 80 en adelante en tratar de ver qué era lo que estaba produciendo esa gradiente de densidad. Y efectivamente, uno de los modelos más exitosos es el que habla de dos estrellas, un sistema binario en evolución. Se llena el lóbulo de Roche de una, se forma este tipo de envolvente común y de alguna manera ese material es el que me va a ayudar a hacer gradiente de densidad. Lo que han encontrado gente que hace modelos teóricos como Guillermo García Segura acá en Ensenada, es que no solo con binarias y envolvente común se pueden explicar las cosas. Por ejemplo, jets de alta velocidad. Entonces él dice, forzosamente debe haber campos magnéticos, pero son campos magnéticos, como les digo, muy cercanos, ¿no? Muy cercanos a lo que sería este disco. Entonces, la combinación entre campos magnéticos y binarias es lo que nos pudiera dar alguna de estas cosas. Yo sí creo en las binarias. El problema con las binarias, pues es que en muy pocos casos se pueden ver. Y el que no las podamos ver no significa que no estén o que no hayan estado durante las etapas iniciales de la formación de una nebulosa de estas. Entonces, creo que nos falta más información. Los modelos todavía no terminan de explicarnos todo, ¿no? O sea, todavía no tenemos esa cinturita perfecta a partir de un modelo único con sistemas binarios. Entonces, se está trabajando ahí. Si es, como diría yo, hasta ahorita es uno de los mejores argumentos que tenemos, ¿no? Porque incluso se habla de que se pudiera tener alaveos en esta formación ecuatorial y entonces determinar estos, por ejemplo, flujos cuadrupolares, flujos en diferentes ángulos. Entonces, creo que sí debe ser por ahí la idea, pero todavía no tenemos lo que sería el supermodelo, ¿no? Gracias. Uh-huh. Muy bien. Tenemos otra pregunta por Gabriel. Gabriel, si quieres. Sí, gracias. Bueno, son dos cosas menores. En todo caso, quizás una es por qué en un dado momento al principio mencionaste que se utilizaba H-beta para ciertas cosas, hablaste de una diferencia de energía de 2.847 electrones volt. Y me pregunto, no entiendo, ¿por qué H-beta y no H-alfa, por ejemplo? ¿Por qué H-beta y por qué no H-alfa? Por decir algo, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que, bueno, no sé la respuesta, no me la sé. Pero sí puedo imaginarme, porque yo no lo haría con H-alfa. Entonces yo no lo haría con H-alfa porque en algunas nebulosas H-alfa es tan intensa que los cocientes de líneas de todo lo demás me darían números muy pequeñitos, muy difíciles de manejar. H-beta, por lo contrario, tiene una intensidad siempre más baja. Esperamos que eso no es una diferencia de electron volts, es una diferencia en el cociente. O sea, H-alfa es 2.5 veces más intensa que H-beta si las condiciones de los 10.000 Kelvin y todo lo demás. Entonces, es mucho más manejable los cocientes con respecto a esta línea que no es tan intensa con respecto a una línea más intensa. Pero si esa es la razón, pues suave, y si no es, yo creo que esa sería una buena razón para usarse. Bueno, otra cosa muy sencilla, sabes que me confundí. Por ahí mencionaste rangos de temperatura en las nebulosas planetarias y hablaste, por ejemplo, que hasta 25,000. Y por otro lado mencionaste poquito después 300,000 K. Entonces, una es temperatura de la fotosfera y la otra aparentemente pareciera ser temperatura efectiva, pero yo no entiendo la diferencia, pues. Sí. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Aquí está.
Hasta los alejé para que no se vieran cercanos. Esto es de la envoltura del gas ionizado, de entre 5000 y 20000 Kelvin, y la temperatura de lo que sería el gas. Y esto de acá es la temperatura efectiva, que efectivamente es la temperatura superficial de la estrella central. O sea, por eso le puse aquí estrella evolucionada y aquí envoltura de gas ionizado. ¿Tiene sentido hablar aquí como de fotosfera o no? Como la del Sol, que está a 5700, por ejemplo. Sí, es lo mismo, es la temperatura efectiva y la temperatura superficial, sí. La fotosfera, sí. Y tengo Sí. una pregunta que tengo O años. sea, el Sol 6000 y estas cosas más de 20, ¿no? Sí, tengo una pregunta que nunca he podido entender bien y tiene que ver con Z, el valor de Z. Aquí, por ejemplo, mostraste varias líneas, no nada más del hidrógeno, sino también de calcio, de oxígeno, 3 o 2 más, si quieres. Y digo, ok, bueno, esos están cerca, digamos, en nuestra galaxia, pero ¿qué pasa si todas vienen muy corridas? ¿Qué tanto se complica cuando no tienes idea, me entiendes? O no sé cómo le hagan para poder atribuir una línea que viene muy corrida. Y ahí viene la pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, puede ser que un H alfa, un H beta, pues que está, digamos, en reposo a 10.21, lo que sea, la de Lyman, la primera, ¿no? Pero pudiera estar corrida incluso tanto, si fuera de una estrella muy lejana o de una fuente muy lejana, muy vieja también, y que pudiera estar incluso en el infrarrojo. ¿Y cómo la encontrarías? No sé, tengo quizás mal mis ideas, y incluso la pregunta puede ser un poquito fuera de lugar, no sé. Sí, no, vamos a ver, el asunto aquí es que todos estos objetos, todas estas nebulosas con las que yo trabajo son nebulosas de la galaxia, ¿sí? Las nebulosas extragalácticas ni siquiera se les puede ver forma. Ve uno otras galaxias, pone uno el espectro y detecta las líneas que conocemos que son de nebulosas planetarias, y por eso es que se logran identificar y tal. Yo no creo que podamos ver nebulosas en cosas que estén a redshifts muy grandotes. Entonces, en ese sentido, la, la, la pregunta está dentro del contexto extragaláctico y no dentro del contexto de las nebulosas planetarias. Las velocidades con las que nosotros hacemos fiesta son de 100 o 200 kilómetros por segundo. O sea, realmente, si lo pones en términos de Z, pues imagínate 300 entre 300,000, pues la Z es muy pequeñita, ¿no? Entonces, no, no es un problema para nosotros en el trabajo que estamos haciendo. Nosotros determinamos las velocidades de las líneas que estudiamos para conocer la morfología, pero no llegan a velocidades tan grandes como para salirse. Y como toda la emisión viene del mismo gas, ¿sí? Tal vez de regiones diferentes del gas, pero del mismo gas, entonces no esperas que ninguna línea de ningún elemento químico vaya a irse lejos a muchos kilómetros de tal manera que yo no pueda identificarla. Fíjate que la pregunta va más bien es más bien conceptual. Es que, por ejemplo, un H alfa que pudiera ser, no sé, ya no me acuerdo cuánto es, pero pudiera 6.563 amperios, ajá. Ok. Incluso pudiera irse hasta el rojo si tiene un enorme corrimiento y un valor de Z muy grande. Pudiera ser que estuvieran detectadas, por ejemplo, las 4 líneas visibles en la Tierra de la serie de Balmer, que fueran las 4 estar corridas hacia el rojo y que pudieran, pues no sé, si están muy corridas, ¿qué tanto puedan correr? Uh-huh. Bueno, yo ahí sí que me declaro, que desconozco de mis cursos de extragaláctica, pues hablábamos de ver las líneas de Lyman dentro del óptico, pero yo no recuerdo que alguien hablara que las líneas de Lyman pudieran verse hasta el infrarrojo. Cuestión de hacer ahí unos números y ver qué velocidades me dan y a ver si no me da un universo muy grandote, ¿no? Hay que recordar que tenemos un límite determinado por la edad del universo y entonces no podemos llegar muy lejos, ¿no? Bueno, nada más una aclaración. Como ya te diste cuenta, no soy ni astrónomo ni astrofísico. Sí, no te preocupes.
Esas preguntas son las meras buenas porque lo ponen a uno a reflexionar sobre lo que sabe. Ya me lo dejaste de tarea. Ok. Muchas Voy a echarle gracias. números. Muchas gracias por sus comentarios. Bonita plática. Gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos otras preguntas, dudas, Quisiera comentarios? hacer una pregunta, si se puede. Sí, adelante, Tom. Me pregunto en esas estructuras complicadas, si eventualmente planetas, obviamente no muy chiquitos, acerca de una estrella que se vuelve nova puede causar algunas de esas deformaciones. Ujú. Sí, hay por ahí unas imágenes que tomó el telescopio espacial de una de las nebulosas que está en Acuario, en donde se observan unas cosas que les llamaron nudos cometarios, porque se ve una bolita como densa y luego se ve una especie de colita, ¿no? Y entonces entre las cosas que se empezaron a mencionar cuando empezaron a tratar de ver qué era, pues hablaba de no serán planetas estas cosas. Ya después se entendieron que no necesariamente eran planetas, que pudiera ser material que estuviera ahí. Hay una colega en España, la doctora Eva Villaver, que tiene ya años trabajando el tema de los planetas en las planetarias. Entonces, conforme vamos sabiendo más cosas sobre sobre las planetarias mismas, pues entonces tenemos idea de los vientos que les puede llegar a un planeta, si el planeta está en tal sitio, cómo sentiría tal cosa. Eh, y conforme vamos estudiando planetas, nos damos cuenta que hay algunos sistemas que tienen planetas muy grandotes con respecto a sus estrellas, ¿no? Los Júpiters calientes y eso. Entonces, hasta el momento yo no recuerdo estudios que hayan de estos Júpiters calientes y su efecto en el entorno de una estrella evolucionada. Para otros planetas, sabemos que no somos, en caso del sistema solar, nosotros no le hacemos ni risas no le sacamos ni risas al Sol. Cuando el Sol evolucione incluso a gigante roja, que es previo a la nebulosa planetaria, va a engullir a Mercurio, a Venus, posiblemente hasta la Tierra, dentro de su expansión. Y a los otros planetas, pues les va a tumbar la atmósfera y si sobreviven, porque es posible que sobrevivan, pues no tendrían un efecto importante. Hablando de escalas, estamos pensando que las nebulosas planetarias como objetos son como de 0.1 parsecs, un parsec es 3.2 años luz, como 0.3 años luz. Y nosotros, la luz recorre el sistema solar en poquísimo tiempo, 8 minutos hasta la Tierra en una unidad astronómica, 10 veces más serían 80 minutos, o sea, realmente no somos comparable con 0.3 años luz. Entonces, los sistemas planetarios están muy cercanos a lo que estamos viendo morfológicamente. Entonces, no se ha hecho un trabajo detallado de eso, pero hasta lo que vemos ahorita, yo pensaría que no somos el gran efecto que puede modificar una morfología de una nebulosa planetaria. A lo mejor en los que son muy calientes, esas a lo mejor podrían tener más efecto al inicio, ¿no? Sí, bueno, eso había pasado una muy grande y en una órbita muy cercana, creo que Exacto. corresponde a los primeros encontrados, que eso Correcto. influye en los campos magnéticos de la estrella y todo eso. Uh-huh. Es posible. Sí. No se sabe. Ok. Ok, muy bien. ¿Hay otras preguntas del público? Ya, si esto no es el caso, Roberto, otra vez, muchas gracias por la bonita conferencia, ¿no? Esperamos No, pues encontrarnos la próxima vez en persona, ¿no? sí, Y pues muchas gracias, Tomás, por la invitación. Muchas gracias a todos los asistentes y pues para mí fue un placer compartir con ustedes un poco de lo que hacemos por acá. muchas gracias otra vez y hasta la próxima semana. Bye bye.